ya en las imágenes que se vea por ultrasonido, la ubicación placentaria, la definición, la situación definitiva, la implantación definitiva de la placenta ocurre a la semana 32. Hasta la semana 32 tú ya puedes decir la placenta ya se quedó ahí, ya no se mueve, ¿sí? En un embarazo temprano como aquí, la placenta rodea toda esta parte. Y en un ultrasonido pequeño, pues se ve el saco gestacional, se ve el embrioncito y todo el halo blanco que rodea eso es placenta, es trofoblasto. Conforme avanza el embarazo, la placenta crece y se apodera de una posición. Lo habitual es que sea fúndica, o sea, que esté insertada acá en el fondo del útero, anterior o posterior. Si llega a insertarse o quedarse muy abajo, ya veremos la clasificación de placentas previa, pues ya es un gran problema, ¿sí? Toda esta parte de aquí, muchachos, es músculo, ¿sí? Entonces, cuando ocurre el nacimiento, después viene el alumbramiento. El alumbramiento es el nacimiento o el desprendimiento de la placenta, se llama alumbramiento. Ya que se presenta el alumbramiento, estas fibras musculares se contraen para colapsar los vasos uterinos y las arterias espirales, para colapsarlo y que deje de sangrar. Y solamente se queda la decidua. Pero aquí es músculo y aquí se puede entender esa parte. Si se llega a insertar la placenta acá abajo, el porcentaje de fibras musculares es menor. Esto ya en el cervix, acuérdense que la mayor parte del cervix es tejido conectivo, es tejido colágeno, y acá es músculo. Entonces, si se inserta la placenta acá, al momento del alumbramiento, pues es un gran problema. Y este trofoblasto y estas vellosidades coreales se van a meter en toda esta parte de aquí y van a originar hemorragias y ya veremos en su momento lo que se trata de placentas previas. Pero hasta la semana 32 la placenta puede migrar, se llama, ¿sí? Migrar no porque se mueva, sino porque el útero va creciendo y la va haciendo más fúndica. Y es donde debe estar. Fúndica anterior o fúndica posterior. O puede estar totalmente corporal posterior o puede estar totalmente corporal anterior. O puede ser totalmente fúndica. Pero aquí se fijan, está fúndica y alcanza a ser algo de anterior, ¿sí? Todo lo que se ve en la pantalla del ultrasonido es arriba es anterior, lo que se ve abajo es posterior. Y va conforme a esto, ¿de acuerdo? No podemos hablar de placentas insertadas anormalmente antes de la semana 32. Antes de la semana 32 todavía tenemos chance de que se mueva. Después ya no. Del líquido, bueno, ya lo vimos. Bueno, otra estructura importante es cordón umbilical. El cordón umbilical, al final del embarazo, son dos venas y una arteria. Esa es la composición anatómica del cordón. Es importante determinar que gracias al cordón umbilical y a la sangre que entra y que fluye y en sentido inverso, pues es la mayor parte de la oxigenación y nutrientes del feto. Entonces, la parte de la placenta, que es trofoblástica, que está en la cara materna, todas esas áreas absorbe esa sangre materna del útero y eso lo confluye hacia la parte central de la placenta o depende de donde esté ubicado el cordón y empieza a nutrir al feto, ¿sí? Entonces, en ese sentido es donde viene la nutrición fetal a partir de la placenta. Todo esto es el hallazgo embrionario. Empieza a confluir todas estas arterias empiezan a confluir para nutrir esta parte, ¿sí? Entonces, esta parte. Esto, al final de cuentas, acuérdense que esto es lo que tenemos como saco vitelino. El saco vitelino termina fusionándose con la membrana del sitio trofoblástico y forma el cordón umbilical, ¿sí? El circulito que veamos en el ultrasonido de 6-7 semanas, que es este saco vitelino, y termina por formar parte del cordón umbilical materno, ¿no? Y ahí empieza a desarrollarse. Al final del embarazo, les repito, tiene al final viene en esta estructura, es al revés aquí, son dos venas y una arteria, ¿sí?
y es lo que va nutriendo esta parte de acá, todo esto. ¿Sí? Pues ahorita vamos a ver cómo es la circulación, acá está. Más o menos es lo que mide, 50 centímetros, depende, no importa tanto. Entre los vasos hay un líquido pegajoso que se llama gelatina de Wharton. Es lo que está ahí ¿sí? Si miramos un corte, si lo vemos. Y bueno, la circulación es lo más importante de todo esto. La circulación fetoplacentaria es lo más importante en esto. Depende muchísimo, muchachos. Eh, Depende muchísimo, no tanto de lo largo del cordón umbilical, ni de del grosor de los vasos. ¿Sí? El cordón umbilical, y eso, por ejemplo, van ustedes a escuchar muchas historias a lo largo de su carrera, en donde van a decir que se enredó el niño en el cordón, que le hicieron cesárea por circular de cordón al cuello. Absolutamente todos los fetos, muchachos, se enredan, ¿sí? Y no significa que la, la, la definición al final de cuentas, si el feto se le enreda el cordón umbilical en el brazo, o en la pierna, o en el tronco, o en el cuello, es exactamente lo mismo. O sea, no es porque el feto se asfixie, ¿están de acuerdo? O sea, bueno, sí se asfixia, pero no es porque se ahorque, ¿sí? Esa no es la cuestión. La gente, a final de cuentas, se interpreta como que se enredaron el cordón y se ahorcaron los bebés. Realmente no. Es mucho peor que ese cordón umbilical esté enredado en un brazo, porque son más vueltas, por ejemplo, que se puede enredar en un brazo que en un cordón. Entonces, y a final de cuentas, el término exacto es interrupción de la circulación materno-fetal. ¿Sí? Sí hay una muerte fetal por esto, por supuesto. Si de alguna manera el cordón umbilical, que es raro, pues se hace un nudo, o el cordón umbilical se enreda de manera confluente en un brazo, en una pierna, en una mano o en el cuello mismo, y se aprieta ese cordón umbilical, pues si se interrumpe esta circulación, ya no hay circulación fetoplacentaria. Y por supuesto, pues ocurre la muerte fetal in útero, que es un gran problema. Si ocurre la muerte fetal in útero antes de la semana 20, es un aborto diferido. Si ocurre la muerte fetal in útero después de la semana 20, se llama óbito fetal. ¿Sí? El óbito fetal, con B grande, es la muerte fetal in útero. ¿Sí? Toda la muerte fetal que ocurra de la semana 20 hasta antes de nacer es óbito. ¿Sí? De O privativo, vito, vida, ¿verdad? Sin vida, óbito. Y antes de la semana 20, pues como consideramos aborto, la muerte fetal significa en este caso aborto diferido. ¿Sí? Cuando el feto se muere dentro, es un gran problema que lo veremos después. ¿No? Este, pero entonces, el problema no es que se colapse esto, ¿sí? El problema es la circulación que estamos en esto. Entonces, eh, habitualmente, como ustedes saben, pues entra la sangre materna de la placenta, llega a toda esta parte, esto que está aquí está insertado en el útero, en la parte, esto es miometrio, todo esto es músculo uterino, ¿sí? Entonces, entra aquí la parte que, que, este, que entra a final de cuentas, si ustedes se ponen de acuerdo, va a ser una parte arterial, ¿sí? Las venas, la vena umbilical es la que regresa a esta parte, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, la nutrición materna es por parte de estas dos arterias y la vena única es la que regresa, ¿sí? Para esta parte, ¿sí? Acuérdense que hay un conducto al que tiene que pasar esta circulación, ¿sí? En las aurículas, muchachos, existe la comunicación constante. Las aurículas están permeables, ¿sí? Las aurículas están permeables eh, en toda la etapa fetal, ¿sí? Es el ductus arterioso aquí en esta parte de aquí. ¿Sí? Cuando lo ve al momento del nacimiento,
hace esfuerzo inspiratorio en la parte del tabique interauricular se cierra, se colapsa y se cierra ese conducto arterioso, que es lo habitual. Habitualmente debe cerrarse al momento del nacimiento. Quizá pueda tardar unas horas para que se cierre. Pero esa sensación de inspiración que tiene el feto, del recién nacido ya, hace que se colapsen nuestras aurículas y se cierre, ¿sí? En el tabique interventricular, aquí sí no tiene que haber comunicación nunca. Por eso en los ultrasonidos tenemos que estar vigilando cómo se conforma el tabique interventricular y cómo permea normalmente la sangre interauricular. ¿Sí? Siempre estas son condiciones normales. Cuando hacemos ultrasonido, tenemos que ver cuál es el callado de la aorta, tenemos que visualizar bien de dónde sale la aorta, tenemos que visualizar bien el tronco pulmonar, ducto arterioso, tenemos que estar visualizando todo eso. Cuando ustedes hagan el ultrasonido, digo, aquí no lo vamos a poder ver, pero me refiero a que tienen que ver, es parte del control prenatal. Tú como obstetra estás en la consulta y estás viendo el corazón latir, y estás viendo tabiques interventriculares que tienen que estar forzosamente, y tienes que estar viendo la comunicación interauricular, que esa sí tiene que estar permeable. Al momento del nacimiento, pues el esfuerzo respiratorio se colapsa esto, la circulación se regresa, ¿sí? Y ya se hace como habitualmente ustedes la conocen. ¿Sí? Pero lo que es arterial en el feto es venoso, y lo que es al momento del nacimiento se transforma en venoso, y lo que es venoso en el feto al final del nacimiento se conforma en arterial. ¿De acuerdo? Obviamente, la sangre que fluye de la placenta es rica en oxígeno. Es una sangre oxigenada la que está pasando la madre al feto. ¿Sí? Esta parte azul no tiene tanto, no es una sangre oxigenada. Esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Aorta y su desembocadura, ¿sí? La única sangre que va a estar entre oxigenada y no oxigenada es la que llega directamente al hígado, ¿sí? A través del conducto umbilical, y de ahí el hígado empieza a metabolizar. Pero la sangre oxigenada es la de la placenta, forzosamente, ¿no? Y esto lo tenemos que ver en el ultrasonido, por supuesto. Les digo, estas dos arterias y la venita tienen esta circulación, ¿sí? Van en espiral, se van enrollando, es una cuestión anatómica, y se van enrollando, ¿sí? Y en el feto les digo, el cordón umbilical 40, 50 centímetros, pues tienen la posibilidad de que se enreden. Los fetos se enredan, se desenredan, se desenredan, no pasa nada, ¿sí? Cuando el feto se siente comprometido, cuando el feto tiene cierto compromiso en cuanto a la oxigenación, es decir, que se enrede su cordón umbilical en alguna de las piernas, o en el brazo, o en el cuello, o bien, aunque no esté enredado, pero si el feto con su codo, con su rodilla o con su cabeza presiona el cordón umbilical contra el útero, eso también dificulta y disminuye mucho la circulación fetoplasmática y la oxigenación. Hay pruebas de bienestar fetal, muchachos, que ya veremos. Hay pruebas de bienestar fetal en donde nos indican que el feto tiene una etapa o momentánea o crónica de sufrimiento, ¿sí? Entonces, si el feto se ve comprometido en esa oxigenación, el primer efecto fetal de la hipooxigenación es el aumento de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Si ustedes determinan en la exploración que el feto lo están auscultando y tiene más de 160 latidos por minuto, no es normal, algo está pasando. Claro que esta elevación de la frecuencia cardíaca fetal tenemos que evaluarla por lo menos durante 10 minutos, ¿sí? Si tenemos una taquicardia fetal persistente, la taquicardia fetal persistente es aquella que el corazón está latiendo del feto más de 160 latidos por minuto durante más de 10 minutos. Es una taquicardia fetal persistente. Si tú ocultas un feto con el fetone, con el binardo, el ultrasonido, y trae 170 latidos, pero baja a los límites normales, no hay tanto problema. Eso puede ser por esfuerzo fetal, ¿sí? Lo mismo pasa con ustedes. Si emprendes una carrera corta de 10 metros y aceleras, tu corazón acelera y aumenta la frecuencia cardíaca. El feto hace lo mismo cuando se mueve. Los fetos cuando se mueven
o cuando están sometidos a contracciones, tienden a elevar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? Eso es normal. Pero, si ustedes detectan que la frecuencia cardíaca fetal persiste por más de 10 minutos, eso es patológico, eso es anormal y es motivo de estudio. Entonces, la taquicardia fetal persistente puede deberse a circular del cordón, circular significa que se enreda el cordón, o a un procúbito de cordón. El procúbito de cordón es cuando el feto con sus estructuras comprime el cordón y es momentáneo. Entonces, todo lo que disminuye oxigenación hace que el feto empiece a acelerar su corazón. Ese es el primer mecanismo de defensa fetal, la taquicardia. ¿Sí? El segundo mecanismo de defensa fetal es la hipomotilidad. ¿Sí? Si el feto ya tiene un circular o un nudo el cordón, está comprometido la circulación, ya pasaron más de, la taquicardia empieza a disminuir. ¿Sí? Después de la taquicardia viene la frecuencia cardíaca normal, luego viene la bradicardia, por la bradicardia es lo último. Antes de que se presente la bradicardia fetal, el feto presenta hipomotilidad, deja de moverse. El feto deja de moverse porque sabe que tiene el cordón enredado en el cuello, en el brazo, en la pierna, o está apachurrando el cordón con su espalda, con su rodilla, y cuando se mueve lo comprime más. ¿Sí? Si se mueve la mano y está apretado el cordón aquí, lo mueve más y se comprime. Entonces el feto deja de moverse, ¿sí? Porque sabe que si se mueve, recibe menos oxígeno. Entonces es una segunda etapa de manifestaciones fetales por hipoxia transitoria. ¿Sí? Entonces el feto deja de moverse. La madre tiene que estar reconociendo movimientos fetales todo el tiempo. ¿Sí? Lo habitual es que un feto, después de 20 semanas de embarazo, que es cuando la madre lo percibe, es que haya movimientos fetales después de la ingesta de calorías. ¿Sí? Después de que desayune, come y cena la mamá, o tenga una colación en la mañana o en la noche, el feto tiene que moverse durante esa hora de 1 a 3 movimientos. ¿Sí? Es decir, si la paciente tiene 32 semanas de gestación, ya desayunó y no se movió, durante esa hora algo está pasando. También los fetos se duermen, ¿sí? Pero entonces habría que estimularlo. Tendrías que estar colocar a la paciente, se le explica que tome alguna ingesta calórica o de glucosa. Con ese estímulo tiene que moverse el feto. O bien, si no se mueve después de esa ingesta, tiene que estimularlo de manera sonora. Se puede poner, hay unos vibradores para el abdomen para que el feto perciba mediante el líquido amniótico el sonido, o bien estimularlo con se llama estimulación vibroacústica. O si la paciente le refiere a eso, ustedes pueden poner el celular, o poner que vibre el celular, o poner música, o con un instrumento de aluminio tocarle, como esas claves de música. Tiene que haber estímulo sonoro y calórico. Si después del estímulo sonoro y calórico no se mueve, aguas, algo está pasando y ya tendrías que actuar. ¿Sí? Pero el feto tiene que moverse después de ingesta calórica. Durante la próxima hora de que la mamá desayunó, comió, ¿no? Tiene que tener de 1 a 3 movimientos como mínimo. Si no se movió, ya viene la estimulación vibroacústica. Si no se movió, ya tienes que investigar lo que está pasando. Y un problema puede ser el cordón. ¿Sí? Si el feto está amarrado, está enredado, tiene circular o tiene un procúbito, si se mueve, se aprieta y deja de moverse. Entonces, por eso el feto deja de moverse y es un efecto secundario o una segunda respuesta fetal del compromiso de cordón. Y el tercero y más peligroso, pues es la bradicardia. Ya cuando la oxigenación ya tiene mucho, hipoxigenación ya tiene mucho tiempo, pues empieza a bajar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? Y ya es un feto hipóxico, que eso es muy grave. ¿Sí? Si tenemos frecuencias cardíacas fetales por debajo de 110, y van bajando y bajando y bajando, pues es un feto con sufrimiento fetal, es un feto con hipoxia, y tienes que sacarlo. ¿Sí? No se va a morir adentro. ¿Sí? Independientemente de las semanas, por supuesto. Doctor, y en el caso de que el feto esté enredado, ¿cuál es el actuar del médico? O sea, ¿se espera o tiene que inducir algo? Que dependerá, si tú con ultrasonido detectas que es que la importancia real de que se enrede o no se desenrede no es tanta, porque tú puedes tener ahorita un feto, lo revisas, 33 semanas, muy bien, señor doctor, le hace el ultrasonido, no detectas que haya compromiso de cordón,
y se va a su casa y lo que sale de tu consultorio se puede enredar el bebé. No la vas a ver hasta dentro de un mes. ¿Sí? Entonces, no es tanto el problema respecto a que el feto esté enredado o no, realmente no. O sea, yo tengo muchas pacientes que las veo y el cordón está enredado. A veces optas por decirle a la paciente y a veces no optas por decirle. Si a la paciente le dice, ¿sabes qué? Trae el cordón en el cuello, se queda muy intranquila. ¿Sí? Pero no trasciende realmente. El problema es que detectaras en ese momento de la exploración alteraciones de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Si las detectas, entonces ya tienes que actuar. Si el cordón está enredado y la frecuencia cardíaca está normal, no hay hipomotilidad, no pasa nada. ¿Sí? O sea, se queda así. Ahora, la cantidad de fetos que vemos en el ultrasonido enredados son un chorro. La mitad que los que veo yo están enredados. Pero unos tienen 18 semanas, otros tienen 20, otros tienen 25. Mientras se muevan bien los fetos. Es importantísimo el movimiento fetal. Y no tenga fluctuaciones en la frecuencia cardíaca, así se queda. Seguimos esperando. ¿Sí? Obviamente, ya que lleguemos a la semana 37, que ya son fetos de término, y si ahí detectamos, entonces sí, que el feto tiene circular de cordón, si tiene compromiso con el cordón, ya hay pruebas fetales para el trabajo de parto. Ya veremos. Porque ahí sí, si el feto está enredado en el cuello o el cordón en la mano y la paciente tiene trabajo de parto, se contrae el útero y aparte de la hipoxigenación que le origina el circular, el feto en contracción tiene a tener esa hipoxigenación también, normal, cualquier feto. Y se empieza a dilatar y el descenso fetal origina que ese feto también se limite, no puede. Entonces ahí sí ya, si tenemos circulares o compromisos de cordón, un embarazo de término, a la que la paciente se va a someter a trabajo de parto, entonces sí ya se compromete aún más. ¿Sí? Si el feto está enredado y ya tiene semana 37, ya optas por desembarazarla o no. Ahí sí ya tienes que hacer pruebas de bienestar fetal. Antes no, antes lo dejas así. No puedes optar por eso. ¿Sí? Nada más se le va a pedir a la paciente que vigile movimientos. ¿Sí? El feto tiene un patrón de movimientos y la paciente lo conoce mejor que nadie. Si tú ves que a la semana 28 encuentras que el feto está enredado, primero a lo mejor ni optes por decirle, porque si le dices va a ser un gran problema. ¿Sí? Y esa omisión, si omites decirlo, no le generas nada. O sea, si le dices a la paciente sabes que está enredado su cordón, no va a estar en paz hasta que te vuelva a ver. Entonces, no tiene mucha importancia ahí, a menos que tuviese trabajo de parto. Entonces, nada más le vas a pedir a la paciente que vigile bien los movimientos, ¿sí? Y es más que suficiente en embarazos tempranos. ¿Sí? Hubo una época en la que mandabas a la paciente con un fetone, la capacitabas para que se pudiera escuchar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? En Europa es muy utilizado. En Europa le das el Doppler, el fetone Doppler a la paciente para que en su casa una vez al día se detecte la frecuencia cardíaca fetal y la escuche. Pero eso ha creado una cantidad impresionante de cesáreas o de malos entendidos o de falsos positivos y falsos negativos. La paciente puede escuchar su aorta y el latido es menor, o a lo mejor para la paciente en ese momento trae 165 latidos o de repente es muy variable, es muy subjetivo. Entonces, si detectas un circular de cordón, así déjalo, nada más das indicaciones de alarma, que es movimientos fetales, que es lo más importante. ¿No? A veces la paciente está muy gordita y no percibe esos movimientos, pero no tenemos otras alternativas, ¿sí? No podemos hacer nada, no podemos hacer nada para que se desenrede, ¿sí? Pero, como les explico, el hecho de que el feto se enrede no es tanto problema. Es, eh, es más bien ver cómo se comporta el feto en ese momento. ¿Sí? Pero la hipomotilidad es el dato que te puede hacer sospechar que ya tiene un compromiso hipóxico. Doctor, y pero, o sea, bueno, sí iba mi pregunta para eso, pero iba más encaminada a si el feto, bueno, está enredado, eso, pero también está detectando la bradicardia, o sea, en ese momento, ¿qué haces? Bueno, obviamente si tienes una bradicardia, si esa bradicardia se sostiene, si es un embarazo de más de 34 semanas, digo, son temas aparte, pero bueno, aquí vamos a hacerlo más dinámico. Si tienes un embarazo de más de 34 semanas
y hay bradicardia o alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, ya tienes que hacer pruebas de bienestar fetal. ¿Sí? Si tienes menos de 34 semanas y tienes bradicardia, tienes que ver si se sostiene o no se sostiene. La bradicardia fetal sostenida, así como la taquicardia, no debe pasar 10 minutos. ¿Sí? Si tienes una bradicardia por abajo de 120 latidos del feto, de menos de 120, ya tienes que buscar componentes que están originándolo. ¿Sí? Lo que origina, por ejemplo, la taquicardia fetal, que no se acuerda, puede ser el cordón, puede ser que la mamá, el uso de algunos medicamentos, puede ser que la mamá tenga fiebre, puede ser que la mamá tenga hipertensión. Hay muchas alteraciones maternas que originan aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Para bradicardia fetal hay menos. La principal causa de bradicardia fetal es el sufrimiento fetal. Entonces, no puedes tener un feto con una bradicardia fetal sostenida que va cayendo y cayendo más, ¿sí? Porque es un feto que está hipóxico. Entonces, sí tienes que sacarlo. ¿Sí? La intención, detectando un embarazo, si tenemos un embarazo pretérmino, o sea, si tenemos un feto de menos de 37 semanas con bradicardia, lo que tienes que hacer es internar a esa paciente para vigilar al bebé. ¿Sí? Esa bradicardia también puede ser un bloqueo auriculoventricular del feto, puede ser alguna alteración en los impulsos eléctricos del corazón, ¿sí? Pero tendrías que vigilar. Pero la bradicardia fetal sí es una urgencia, tanto para desembarazo como para vigilancia. A esa no la vas a mandar a su casa, ¿sí? Independientemente de las semanas. Si tienes un bebé de 22 semanas, por más chiquito que esté, y esté bradicárdico, algo está mal, ¿sí? Entonces tienes que referirlo para hacer estudios fetales. Si tienes un embarazo de 32 semanas con bradicardia fetal, la vas a internar porque seguramente la vas a desembarazar por un motivo. Lo que no se discute es que tengas un feto de 37 semanas en adelante con bradicardia. Ese sí va a desembarazo ya, en ese momento. Después de la semana 37, si tienes un feto con bradicardia, ya la vas a desembarazar. ¿Sí? Y seguramente vas a operarla. Obviamente, si la revisas a esa paciente, digo, es muy dinámico. Si tiene la paciente 37 semanas o más, y va contigo y la revisas, y detectas que trae 90 latidos por minuto o 100 latidos por minuto el feto, que es bradicardia, pero trae trabajo de parto, y la revisas y trae 8 o 9 centímetros de dilatación, pues a lo mejor ya tienes que hacer maniobras para precipitar el parto. Vas a tardarte más en lo que la pasa a quirófano, que en lo que la operas, todo eso. Entonces, si ya trae 8 o 9 centímetros o dilatación completa, con bradicardia, bueno, la canalizas, la pones en posición, la pones a pujar y sacas ese bebé, vía vaginal, ya sea con ayuda de forceps o lo que tú quieras, pero tienes que precipitar el parto. Pero, si es un parto a largo plazo, de bradicardia, la vas a operar. ¿Sí? Después de 37 semanas, independientemente de las condiciones, de lo que tenga. Pero antes de la semana 37, hay que internarla y vigilar a ver qué está pasando, a ver por qué la bradicardia. ¿Sí? Pero tiene que estar vigilada, no la vas a mandar a su casa. ¿Sí? La que tiene taquicardia fetal, es así, tienes que vigilar. O sea, si le detectas, al momento que le estás escuchando el corazón, trae 170, espérate ahí, ¿no? Con una sola toma, tienes que estar 10 minutos valorándolo. ¿Sí? Si persiste por 10 minutos, algo está mal y hay que estudiarlo. Si no completa ese dato de 10 minutos, sí puedes esperar. Pero les digo, es muy complejo, es muy dinámico. Obviamente, si tú lo lees en el libro, y te dicen feto de 28 semanas, para empezar no te dicen semanas, ¿sí? Te dicen, si tienes bradicardia, tienes que internarla y hacer un registro y hacerle una amnioscopía un control de líquido amniótico y biopsia. No, esas cosas no se pueden hacer. ¿Sí? La bradicardia fetal es la principal causa de desembarazo, ¿sí? Junto con la de desembarazo, ¿sí? La bradicardia fetal. Y es el principal dato de baja reserva fetal. La baja reserva fetal es cuando la placenta no está aportando el nutriente adecuado, o se enredó el cordón, o la placenta está vieja, o la placenta tiene calcificaciones, o es hipertensa la paciente. Es un contexto bien amplio, ¿sí? Por eso es tan estresante la obstetricia. A mí me estresa mucho porque los fetillos también ahorita y en 10 minutos ya no están bien.
Entonces tienes que hacer un contexto bien grande con la paciente. Cuando va a consulta contigo no es escuchar el cordón, o sea, a lo mejor se te fue, la paciente trae 37.7 de temperatura, no se la tomaste y el feto también trae taquicardia por eso. Entonces, es esa parte. Digo, no te puedo contestar en sí qué hacer cuando hay bradicardia porque tienes que ver las semanas de gestación. Obviamente, si tienes un embarazo de 14 semanas, de un fetito pequeño de 14 semanas, y le detectas bradicardia, pues no lo vas a hacer abortar ahí. O sea, tienes que vigilarlo y esperarte, ¿sí? Claro, que si trae bradicardia, un embarazo de 18 semanas, algo está mal, ¿sí? Forzosamente la frecuencia tiene que mantener entre 120 y 160, desde que se embaraza hasta que va a parir ese bebé. Las fluctuaciones de menos o de más son por compromiso, tanto materno, fetal o placental, y son propias de estudiar. ¿Sí? Pero aquí les digo, depende de la semana. ¿Sí? No es lo mismo tener un feto con 180 latidos por minuto a la semana 38 que tener un feto con 180 latidos por minuto a la semana 22. ¿Sí? Ya empiezas a discernir ahí qué le haces. Es lo gran, el gran compromiso que tiene uno como obstetra con la paciente. Y eso te digo, no viene en los libros. El libro te dice, taquicardia es esto y se hace esto, bradicardia es esto y se hace esto. En cualquier bibliografía, ¿eh? Pero ese es el problema. Ver por qué la bradicardia está presentándose ahí. Muchas veces es por compromiso del cordón umbilical. Pero resulta que tiene taquicardia, ahorita que lo estoy revisando y ves que está enredado el cordón, la revisas al día siguiente y ya se desenredó y la frecuencia cardíaca está normal. Hay datos en embarazos después de la semana 34 que te sugieren que el feto está sufriendo, aunque no tenga bradicardia, que se llama perfil biofísico. Un perfil biofísico consta de algunos puntos, mañana lo vemos, pero tenemos que ver el registro cardíaco, tenemos que ver movimientos torácicos del feto, tenemos que ver tono fetal, tenemos que ver movimientos fetales y líquido amniótico. Son 5 parámetros para un perfil biofísico que tiene que hacerse en cada consulta. O sea, en cada consulta que tú ves un ultrasonido, ya estás viendo esos parámetros de manera no inconsciente, pero sí lo haces de manera automática. Ya estás viendo si el tórax se mueve. Hoy el principal dato ultrasonográfico de estado fetal incierto, el estado fetal incierto es que no sabes si el feto está sano. No que esté mal, pero que no está sano. ¿Sí? El estado fetal incierto, el primer dato es la disminución o abolición de los movimientos torácicos. El feto no respira mucho. El feto no respira, pero tiene movimientos de ampliación y inflexación. El tórax se mueve en los fetos. ¿Sí? Ojalá podamos verlo en imagen. Pero cuando el feto deja de mover eso, de tener movimientos respiratorios, es el principal dato de sufrimiento fetal. ¿Sí? Es el principal dato de hipoxia. Aunque la frecuencia cardíaca esté bien, aunque no esté enredado en el cordón, aunque tenga buena cantidad de líquido, aunque lo que tú quieras. Si todo está bien, pero en ese contexto el feto no tiene esos movimientos torácicos, algo está pasando. Entonces, ya es motivo de estudio. ¿Sí? Independientemente de las semanas. ¿Sí? Si eso le pasa a un feto de 20 semanas, va a tener muy mal pronóstico. Si ese feto no mueve el tórax a la semana 37, desembarázalo. ¿Sí? Porque algo está pasando con ese feto. Los fetos tienen que estar flexionados. Antebrazo con brazo, pierna con muslo. Tienen que estar siempre. ¿Sí? La deflexión es un dato patológico también. ¿Sí? El tono fetal es un dato también importantísimo de oxigenación. Claro que se pueden estirar los fetos, sí se pueden estirar, pero tienen que regresar inmediatamente a su posición de flexión. Si tú encuentras un feto a las 28 semanas con los brazos estirados y las piernas estiradas y no los flexiona, es un feto enfermo. El feto tiene que estar flexionado. Antebrazo sobre brazo, pierna sobre muslo y tórax sobre su abdomen. Es la posición fetal. Y así tiene que estar el feto. ¿Sí? Que se estire, que se bostece, que estire los brazos, sí, pero tiene que regresar inmediatamente a su posición de flexión. Si no tiene movimientos torácicos, no tiene flexión, es un feto enfermo con un grado severo de hipoxia. ¿Sí? Ya no sabes qué va a tener, pero ese feto cuando nazca va a tener compromiso cerebral forzosamente. ¿Sí? Entonces, sí son datos que tienes que estar viendo. ¿Sí? No todo es frecuencia cardíaca, pero lo iremos viendo en
ese contexto. No sé si te contesto, pero aquí no hay preguntas específicas, y si no hay preguntas específicas, no hay respuestas específicas, ¿no? Por ejemplo, si te pregunto a ti, tienes un embarazo de 38 semanas con frecuencia cardíaca fetal de 100, ¿qué haces? Pues la desembarazas. ¿Eh? Pues la desembarazas, ¿no? 38 semanas. Lo vas a desembarazar, ¿verdad? Pero si tienes un embarazo de 27 semanas con un feto de 100, con 100 latidos por minuto, ¿qué haces? Pues no lo puedes embarazar de inmediato porque es un feto que no, a lo mejor no es viable. Ya no sabes si le vas a dar inductores de madurez o si la frecuencia fetal es por eso. Ya tienes que hacer pruebas de bienestar fetal. Y las pruebas de bienestar fetal se hacen precisamente para ver el estado en ese momento, ¿sí? Pero es muy dinámico. Y esto, y es por semanas, ¿sí? Si tienes a lo mejor, yo obstetra, tengo un embarazo de 26 semanas con taquicardia fetal persistente, pues no lo voy a sacar a 26 semanas porque a lo mejor va a pesar 800 gramos y se va a morir, ¿sí? Pero yo obstetra, tengo un embarazo de 29 semanas con bradicardia, con taquicardia, y ay, güey, pues estás muy taquicárdico, sácalo, pero pesa 1 kilo, pero a lo mejor ya la libra, va a estar mejor afuera que adentro, ¿sí? Esa es la parte muy dinámica y por eso es la especialidad más estresante del planeta. Es más estresante del planeta, no está padre, ¿no? Me refiero, la especialidad es muy chida, pero cuando se presentan las broncas, sufres mucho, el costo de la paciente. Entonces, y es por eso que tienes que saberlo, ¿sí? Por eso ocurren los accidentes. Si no sabes que la placenta funciona así, si no sabes que el cordón funciona así, si no, se te mueren los bebés, se te mueren las pacientes, y es un gran problema, ¿verdad? Pero por eso es lo dinámico de la obstetricia, no es tan sencillo. Bueno, yo creo que sí, ya se acabó. Bueno, vamos a ver mañana algo de fisiología de la placenta, las hormonas de la placenta, lo que produce la placenta, cómo se inserta, y a ver si podemos ver, y luego después de eso ya sigue la, la fetometría fetal, lo que hay que medir en el feto ultrasonográficamente, ¿sí? Tienes que ver cómo se ve el cráneo, que mides en un feto para ver la edad gestacional. ¿Sí? Terminamos mañana con placenta y luego seguimos con fetometría fetal. ¿Sí? Gracias, doctor. Y perdón. Muy bien, doctor. Ok, doctor. Ok, gracias, doctor. Ándale, pues. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.